medio 55, Osvaldo Rosario está con nosotros, es de la Dirección Provincial del Partido de la Liberación Dominicana. Con él estaremos conversando, es secretario de Asuntos que tienen que ver con educación. Es un gremialista con muchos años de militancia en esta organización política. Con él estaremos conversando en los próximos minutos. Buenos días, Osvaldo, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos días, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Buenos días, Santiago, mi provincia, capital del Cibao. Así es. Sí, buenos días aquí. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación de estar acá. Ustedes estuvieron de celebración el pasado fin de semana, o inicio de semana, porque el domingo es cuando inicia la semana realmente. Bueno, Santiago estaba de júbilo en el sentido de que hacía mucho que no teníamos al expresidente Danilo Medina en la provincia, presidente del partido, y vino a renovar las esperanzas a la dirigencia de nuestro partido y estuvimos de júbilo. En un momento hubo gente que dijo, ¿cómo es eso? Que viene con la dirigencia y piensan hacerla con este calor y tanto espacio en el Plaza Valerio. Es que es una estructura demasiado grande. Y ahí están las muestras de que Danilo fue recibido con mucho entusiasmo y abarrotamos el Plaza Valerio. ¿Cuál era el propósito de ese encuentro? Bien, en este momento el Partido de la Liberación Dominicana está trabajando a lo interno. Nosotros le llamamos la LOE, que es la línea organizativa y electoral. Entonces, uno tiene que tocar a cada uno de los miembros del partido, renovar su estatus dentro del partido, el presidente del comité de base, de intermedio, y cada una de las estructuras, donde cada uno de los compañeros se valida o no si sigue en la organización. Entonces, si usted se validó como presidente del comité de base, entonces usted tiene unos miembros. Usted tiene que salir a tocar puertas, hablar con esos compañeros de si siguen en el partido o no, activarlo y hacer el trabajo del lugar alrededor de los recintos electorales con mira a las elecciones del año 2028. ¿Quiénes estaban en esa actividad? ¿Era una actividad abierta del partido o exclusiva para algún grupo? La actividad, como es una línea organizativa, era para dirigentes del partido, tal como describo. Ahora bien, no pudimos, bueno, están pasando las imágenes, no limitamos. Hay tanta gente simpatizante de un dirigente o de otro, sobre todo de Danilo Medina, que en los últimos años como que ha revivido el liderazgo, la gente ha valorado su impronta de gobierno en los años que estuvo ahí. Entonces, nosotros en esa actividad vino una comisión del comité político acompañando a Danilo Medina, ambos vicepresidentes estuvieron con él, Temo Montá y Iván Lorenzo, entre otros. Y lo que más me impresionó y más me llenó de ánimo fue la vibra que se vivió en la tarima, porque el comité ejecutivo provincial estaba en pleno. Y eso dice mucho de un partido político cuando todo el mundo está entusiasmado y está presto ahí. Cuando hay disgusto y que hay alguien que no está, entonces se crea situación. ¿Qué resultado deja ese encuentro del domingo con el presidente del partido y parte de la dirección política del comité? Eso es un resultado dual. Primero, prácticamente de tres partes en la mesa. Primero, el partido ha planificado una dinámica de hacer asamblea en cada una de las provincias todos los domingos. Bueno, pues el domingo 12 nos tocó a Santiago. Y el presidente pasa los sensores, mide cómo está la provincia. Bueno, pues Santiago, si no fue la número 1 de las actividades que se han hecho, no pasa del 2. Porque he participado de otras actividades. Y tenía que ser capital del Cibao. Entonces, la otra parte
¿Qué recibe Santiago, la dirigencia? Bueno, recibe los oídos, la voz directa de su presidente del partido, o sea, los PLDistas de Santiago, y aquellos que simpatizan por el PLD, aquel que estuvo en la ejecutoria del gobierno y lo que hizo como obra de inversión en Santiago. Entonces, recibimos esa parte. Y la otra, que es un atracto que no estaba planificado desde el principio cuando se gestó la idea de las visitas a la provincia, que los domingos habla Danilo en cada una de las provincias y el lunes entonces responde el presidente. El presidente de la República todos los lunes en la semanal responde a los pronunciamientos de Danilo. No estaba planificado, pero se ha convertido en esa dinámica y qué bueno que sea así, porque entonces está el reconocimiento del liderazgo y la oposición que representa el Partido de la Liberación Dominicana. Se hablaba de la juramentación de un grupo de jóvenes. ¿Esto ocurrió también? Sí, Osvaldo? más de 300 jóvenes. Sí, ahí incluso aprovechamos, dentro de esos jóvenes, aprovechamos algunos dirigentes y juramentamos nuestros hijos. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, que ha venido a este programa el subsecretario nacional del partido y también el presidente de Ética de Santiago, el compañero Aciará. El hijo de Aciará se juramentó ahí. Estamos hablando de más de 300 jóvenes, eso renace la esperanza. Son primeros votantes. Sí, porque ahí estamos garantizando la continuidad de la dirigencia política. Entonces ya nosotros como partido nos comprometemos a darle la formación de lugar a esos jóvenes. Había sido criticado no solo el PLD, sino la oposición en sentido general por decirse que se le ha dejado en Santiago, se le ha dejado prácticamente el espacio político a los representantes del partido de gobierno y que no se estaba viendo una oposición política con la fortaleza que exige el momento, incluso un momento donde parece que el gobierno no está en su mejor tiempo de gestión. ¿Cómo viene esto a aportar lo del domingo a un relanzamiento de la oposición política en Santiago? Bueno, puedo tomar la palabra de nuestro secretario general, Johnny Pujol. Johnny Pujol se dirigió a la dirigencia de Santiago y dijo que es el momento de no quedarse callado ya. Fíjese que ya yo pronuncié y dije que estamos ocupados al interno, pero ya hay un mandato del secretario general de que no nos quedemos callados, de que vayamos a los espacios, de que nos pronunciemos, de que encabecemos en la Junta de Vecinos, en las fuerzas vivas de la sociedad, los males que están sucediendo. Pero sí yo puedo señalarle lo siguiente, aparte de lo que dijo Johnny Pujol. Bueno, la misma posición la tiene el presidente dentro de su partido, con las malas ejecutorias de muchos funcionarios. Hay funcionarios que hacen su trabajo, pero mayormente los escándalos están pasando con funcionarios de ahí dentro, pero sí aprovechamos, porque no somos un partido solamente de censurar al otro partido, sino aprovechamos para aportar, porque el PLD se ha pronunciado 11 veces, aunque no hemos sido tomados en cuenta 11 veces, poniendo nuestro técnico a disposición del partido del gobierno, del oficialismo, debido a situación. Bueno, vimos ahí que uno de los exfuncionarios nuestros está en una parte muy delicada que más en día. Pero también... Pero dicen ellos que primero fue funcionario de Hipólito Mejía. Es un técnico muy preparado. Por eso dice que no es un técnico. Sí, es un técnico. No es un miembro del partido de ustedes, sí, sino que es un... Por eso dije un exfuncionario de nosotros. No y de Hipólito, ¿verdad? Sí, y de Hipólito. Exactamente. Entonces, su gestión ha sido valorada en diferentes gobiernos y eso es bueno. Pero también nosotros, por ejemplo, Danilo ahora se pronunció sobre, y hemos estado pronunciándonos sobre la cantidad muy paupérrima que tenemos en inversión y las altas nóminas, el gasto corriente
Entonces eso baja las esperanzas, porque tú dices, bueno, estoy pasando una situación incómoda, pero están creando esta empresa, se está invirtiendo aquí y tengo la esperanza de que yo voy a estar ahí y mi vida va a mejorar. Pero cuando tú no ves al final del túnel algo, porque hay una inversión pública para eso, entonces la gente se desespera. Eso es así, pero la pregunta es sobre Santiago, es decir, ¿a qué ha obedecido ese letargo que se percibe por parte de la oposición política? Y estoy utilizando el término oposición porque también se dice de otros partidos de la oposición. Claro, como dice, a veces se percibe que hay un trabajo que los mismos funcionarios hacen en detrimento del gobierno, pero la pregunta viene sobre el papel que le toca a un partido político en el desarrollo democrático de una sociedad, el papel de hacer oposición en Santiago, porque se ha visto tan rezagado. Bueno, no sé si ustedes participaron, creo que no. Yo voy a hablar por la cartera que yo represento, cada compañero que hable por su cartera. Nosotros, una semana antes de iniciar el año escolar, hicimos una rueda de prensa que se convirtió en viral, la rueda de prensa que encabezamos, que el PLD me permitió en Santiago encabezar, a través de un estudio técnico que hicimos, incluso auxiliado por el sindicato que donde yo estoy, el sindicato de los maestros, donde nosotros denunciamos incluso que se estaba inaugurando el Politécnico Nico Lora de Navarrete y que eso estaba vacío, yo estaba preparado, y la vicepresidenta fue. Y después el tiempo me dio la razón. ¿Por qué me dio la razón? Porque después estaban los comunitarios diciendo que había que pararlo, que no había nada. Y nosotros denunciamos cada una de las situaciones que teníamos en Santiago al inicio del año escolar y dimos los datos de los centros educativos de Santiago, como es la escuela que está ahora mismo, que le quitaron la jornada escolar extendida en Santiago Oeste, que es uno de los centros educativos que hay a nivel nacional. Eliminaron 128 centros que tenían jornada escolar extendida, denunciados por Eduardo Hidalgo. Hoy día, o sea, vamos para atrás, 128 que la tenían, no la tienen, por un asunto de escasez de aulas. Nosotros denunciamos también el caso del Politécnico Femenino, que también estaba muy retrasado, la cantidad de aulas que se esperaba, digo, antiguo femenino, ahora las Mercedes, para iniciar el año escolar. Pero desde mi cartera, la oposición la hemos hecho. O sea, como decía Juan Bosch, cada quien que haga su tarea, porque un provincial tiene un secretario de cada área. Osvaldo Rosario ha hecho la tarea que le corresponde y denunciamos ante la luz, los ojos de Santiago. Sí, pero nosotros vemos el partido, quizás Osvaldo tiene una función específica, pero ¿y el trabajo del partido? ¿Qué es lo que está pasando en sentido general? Porque el partido no tiene una acción programática de oposición en Santiago clara que establezca el liderazgo que debe ejercer, y más ustedes con toda la experiencia de Estado que tienen y más con la cantidad de funcionarios que ha tenido el PLD de Santiago durante los últimos 20 años. ¿Qué es lo que pasa, Osvaldo? ¿Hay vergüenza? ¿Hay desmotivación? ¿Qué sucede? Vamos a comenzar por la última parte. Vergüenza no hay porque no hay por qué. Nosotros estamos al revés. La gente, como le dije al principio, está valorando la obra de gobierno del PLD. Porque inclusive Johnny Pujol establecía educación, ¿cómo estaba y cómo está ahora? El sistema eléctrico, ¿cómo estaba cuando nosotros y cómo está ahora? Y la gente respondía. Y lo que veíamos es eso, la impronta de gobierno que nosotros establecimos, y Santiago lo ha sentido. Ahora bien, también le pronuncié en esta entrevista que nosotros hemos estado en un proceso de trabajo interno. Las elecciones son en el 28. Sí, pero son 5 años de este gobierno ya. Bueno, nosotros estamos ahora en una nueva gestión provincial. Saben que ¿cuántos meses tiene Piña? 2 meses creo que tiene como presidente. Tiene un poco más. Sí, no tiene mucho tiempo y estamos en una gestión, tenemos una planificación. El hecho de mi presencia aquí, que no había venido por este espacio, también le dice que estamos ya en procura de la ejecutoria de esa planificación que nosotros tenemos,
que por delicadeza, por ética, no vamos a decir, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto, porque la política no camina así, pero sí la tenemos. Bueno, si uno ve el video de lo que ocurrió en el Fernando Plaza Valerio el pasado domingo, ve que falta gente de la dirigencia del PLD de Santiago. ¿Tuvieron ustedes algún registro para saber quiénes participaron, quiénes estaban? ¿Qué porcentaje de la dirigencia PLDista de la zona participó ahí? Bueno, el porcentaje no lo manejo porque no es la función mía, eso ya sería el compañero Piña, que es el presidente, que maneja eso. Ahora bien, no la sentí yo, porque yo vi la tarima totalmente llena, incluso cuando yo llegué, la silla mía estaba ocupada por un compañero que le tocaba en otro espacio, y lo dejé tranquilo ahí. Después me cedieron una silla y por eso en muchas imágenes, precisamente yo estaba tercera fila detrás exactamente de Danilo. La tarima estaba llena, 150 sillas tenía la tarima y estaba llena de la dirigencia de Santiago. Ahí vimos Monchi Fadul, Vito Fadul, Aura Toribio, pasado presidente del PLD, Antonio Peña Mirabal, pasado presidente del TRE, Luis José Esteve, los 3 presidentes de las circunscripciones que tenemos ahora, Santiago Rodríguez en el TRE, Béjique Payá del 1, del 2, Fernando Santos, los miembros del Comité Central. Debajo estaban, incluso vi ahí debajo, que no estaban en tarima, pero porque que el espacio no daba, miembro del Comité Central, Mélido Guzmán, vi a José Augusto Bueno, vi a la pasada diputada, que muy dinámica, y miembro del Comité Central, Ida Genao. O sea, la dirigencia yo la vi. Si hay alguna falta, entonces no manejo el dato, porque la percepción, pues yo me manejo por lo que yo vi. Incluso, si ven las imágenes bien, van a ver que los miembros del comité político que vinieron con Danilo estaban del otro lado, porque ahí se presentó alrededor de Danilo y Johnny Pujol la dirigencia de Santiago. El escenario fue aprovechado por uno de los que fue candidato en las elecciones pasadas. Dicen que él llevó el grupo de gente, que él fue el responsable prácticamente de abarrotar el bajo techo. Cada estructura hizo su trabajo. Ahora, es lógico, en la política es dinámica. Sí, bastante. Entonces, cuando usted está cursando... Muy cambiante. Claro, sí. Cuando usted está cursando una candidatura, usted se le ingenia, da declaraciones, y eso todo se vale, es propio de eso. Anda con su gente no lo van a dejar solo tampoco, es así. Cada uno de los precandidatos hizo su trabajo, e incluso aprovecho el medio para felicitar a los presidentes intermedios de circunscripciones, los presidentes de municipios, de distritos municipales, que cumplieron y llevaron la dirigencia a ese espacio. Tiene que ver mucho con los asuntos educativos, y a propósito, vi que en Tenares, tú que eres de la Dirección Nacional de la ADP, pues también hay paro de labores ahí, en reclamo, en demanda, y parece ser que la situación con el 4% no ha sido lo suficiente para resolver el déficit de aula y de condiciones. Bueno, el caso de Tenares es especial. Cada una de las demarcaciones geográficas que tiene la ADP tiene más de 150 seccionales, lo primero que debo señalar. Santiago, aunque lo vemos en nuestra provincia y todo, Santiago tiene 14 seccionales, 14. Está dividido en 14 territorios, 14 presidentes diferentes. Entonces, ¿por qué yo señalo esto? Porque realmente la paralización de Tenares, entre otros lugares, no corresponde al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Es el Comité Ejecutivo de esa zona, es quien ha tomado la decisión. Pero, para nadie es un secreto que Tenares estaba dando clase en una funeraria y un espacio que el sacerdote permitió que trabajaran ahí, y eso no se ha arreglado todavía. Entonces se firmó un acuerdo con las autoridades para buscar espacio digno para los maestros y los muchachitos, porque no es fácil, un solo baño, sin distinción de sexo, varón y hembra, todo el mundo, más de 200 niños, y los maestros también usando el mismo baño. Eso no hay manera, no hay condiciones humanas. Entonces se estaba trabajando así, porque lo primero es la educación. Ahora bien, cuando los maestros y la dirigencia vieron que los trabajos de mejoría para trasladarse de ese espacio se paralizaron, entonces también, bueno, pues si no hay esperanza, paralizamos las labores.
fue eso que sucedió en Tenares, y hay otros lugares que tenemos información de cosas que están pasando, pero no hay una intención del Comité Ejecutivo Nacional en este momento de paralizar. Bueno, ustedes lo saben, cuando el Comité Ejecutivo paraliza la docencia, se siente en el país, porque es el único sindicato unificado que tiene el país. En Latinoamérica los maestros no están organizados como República Dominicana. República Dominicana tiene una fuerza única en cuanto al magisterio, por eso tiene un poder tan fáctico cuando toma decisiones, pero es el caso de, yo le puedo decir, de Tenares, en Barahona, en La Línea, hay lugares también que han tomado decisión como le competen los estatutos. Nosotros lo que le decimos es que procuren de tener las evidencias y estar validado por la asamblea de maestros como amerita, y haber conversado con las autoridades, porque la sociedad dominicana, de acuerdo a cómo está, no merece que los niños pierdan clase. ¿Qué otros instrumentos se podrían utilizar en la lucha por las demandas y reivindicaciones de la Asociación de Profesores, que no sea la suspensión de la docencia de las clases? Realmente, bueno, vamos a comenzar por el profesor Eduardo Hidalgo. Yo creo que es uno de los, si no es el uno, está ahí dentro de los primeros presidentes de mayor diálogo con las autoridades. Todo lo de él es diálogo, diálogo, diálogo. Cuando Eduardo se va a una huelga es que ya, ese sabe utilizar la parte huelgaria, porque es que es el último método. Eso tú no puedes comenzar por ahí, una paralización. Entonces, el compañero Hidalgo ha dado muestra de eso. Se presenta el estudio, la situación que hay a las autoridades correspondientes. Si las autoridades abrazan la causa, vamos a resolver. El sindicato acompaña a las autoridades, le señala dónde están las situaciones, y si ve intención de resolver, no hay ningún problema. Entonces, después de ahí, puede haber una hora especial del día de brazo caído, pero hay docencia. Se puede hacer una asamblea, se puede hacer una vigilia con clase, una vigilia en las oficinas administrativas, tratando de llamar la atención. Pero si no hacen caso de ninguna de esas acciones, ya finalmente viene la penosa y dolorosa decisión de suspender docencia. Que vamos a esperar de que no tengamos que estar en esos asuntos. El ministro saliente de Educación, Ángel Hernández, al preguntársele el principal reto, desafío o problemática en su gestión, dijo que la ADP fue lo que más le dificultó a él hacer el trabajo que quería a favor de la educación. ¿Qué opinión te merece eso? El maestro Ángel Hernández, una gente muy preparada, que le respeto, uno de los maestros más preparados de la República Dominicana, pero le faltó algo. Guerreando no se construye paz. Tú no puedes llegar a mi casa a desafiarme y que tú quieres paz, porque tú lo que estás buscando guerra. Me explico en el sentido de que Ángel, cuando llegó ahí, lo primero que quiso fue enfrentar el sindicato y dividirlo, porque quiso usar la teoría de Nicolás Maquiavelo, divide y vencerá. Entonces, primero dejó que, para desangrar la ADP, hizo que más de 10,000 maestros no pagaran su cuota, porque se descuenta a través del ministerio. Es una forma de debilitarlo. Mandó a buscar los directores y ayudó a la fundación de un sindicato de directores, después un sindicato de monitores, después un sindicato de maestros especializados. Eso es una manera de ir quitando el poderío que tiene la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, por eso él salió de la manera que salió, y la enemistad, la hostilidad, pero tú vas a cosechar lo que tú siembras. En ningún momento quiso diálogo. Bueno, la misma prensa muchas veces fue objeto de que la sacara de su despacho, o sea, demasiado aire de grandeza y prepotencia presentó en el ejercicio del poder. Osvaldo, ¿qué ha estado pasando? Hemos visto muchos conflictos, han ocurrido algunos hechos lamentables en escuelas, y hoy publica Diario Libre precisamente
con relación al aprendizaje de los estudiantes, que más alumnos pasan pruebas nacionales, pero aprenden menos. Tenemos un 4% desde el 2012 que asumió Danilo Medina precisamente el gobierno dominicano. Andamos ya sobre los 300.000 millones de pesos y como que no avanzamos, como que estamos en un retroceso permanente. La educación debe ser algo sagrado. Una vez se intentó con los acuerdos de todos los sectores y ojalá en algún momento de nuevo podamos abrazarnos en esa dirección. La educación tú no puedes resolverla y que venga aquí a este programa o cualquier lado y se pronuncie y diga que se resuelve en 2 años, 5 años, 10 años, entonces no conoce la educación. Porque ahora mismo tú estás hablando de Danilo, que se fundaron las estancias infantiles, que desde 8 meses se reciben los niños para ir alimentándolos, nutriéndolos y que el cerebro pueda desarrollarse, porque para nadie es un secreto que hay madres solteras y familias que no pueden alimentar a sus hijos. Entonces, tiene la educación primaria, que en la nueva división, tiene los años de educación inicial. La educación primaria, que dura 6 años, y la educación secundaria 6 años también, 12 años. Entonces, para tú resolver el problema educativo, si tú tienes pruebas nacionales, que no la hay en primaria, sino en secundaria, tú tienes pruebas nacionales a un estudiante que ejerció clase, tomó docencia durante 12 años, y ahí tú mides, ahí ya tú mides el conocimiento de ese estudiante y ahí tú puedes decir cómo está la calidad de educación. Entonces, si vemos desde este gobierno, tú no lo puedes medir. Yo no puedo venir aquí porque soy PLDista y decir la educación de la ejecutoria de este gobierno están dando este fruto, porque no estoy siendo objetivo. Entonces, porque esto es un gobierno de 5 años. Los estudiantes que están en las aulas de este gobierno se van a medir más adelante. Entonces, lo que yo entiendo como solución es que aspirante a gobierno, todos los sectores, hay que enrumbarse a un proyecto de sacar la política de las escuelas. Hay que ver cómo eso puede ser independiente y que los planes sean sagrados, que sean continuos. Porque el hecho de que un gobierno tenga un plan y que luego llegue el otro gobierno, como establece la Constitución, porque es un proceso democrático, como si no se tocara educación, fuera otra cosa. Porque mira qué pasa. Y el plan decenal no se supone que rige la política educativa de nuestro país. Es que eso amanece, el plan decenal amanece en el escritorio de un ministro. Porque mira la contradicción. Tú llamas a los maestros. Los maestros y directores para llegar a funciones tienen que ir a un concurso de oposición docente plural, abierto, donde demuestren capacidades. Perfecto, muy bien. Y entonces el que dirige el maestro, el técnico, que le supervisa si la clase también, que es el que lo orienta, el que le da los talleres, lo ponen a través de un lapicerazo. Ven acá, tú eres maestro, está nombrado. El director de distrito tampoco va a concurso, el director regional. Entonces, tú no haces nada con tener la base cuando tú desbaratas todo arriba. Bueno, el bizcocho, ¿por qué se vende el bizcocho? Por el suspiro. Por muy bueno que sea el bizcocho, si tú ves el suspiro vuelto un desastre, tú no compras eso. Entonces eso es lo que pasa. Hay entuertos que hay que enderezarlo en el sector educativo y yo entiendo que no es una labor del gobierno de turno, es una labor de todos los dominicanos. Y ustedes como medio deben pronunciarse en ese sentido, hacer un llamado. Yo creo que si nos unimos en voces, haciendo un llamado a todos los sectores, nos quitamos las ropas de colores, los pronunciamientos políticos, para enrumbar la educación dominicana, estaremos construyendo mejor. Y eso no es el aspecto político que ha estado muy metido dentro del sistema educativo dominicano. El aspecto político desde siempre ha estado metido en educación. Pero después del 4% mucho más. Ahí es la cosa. Por eso se ha estado debatiendo unos pronunciamientos que hay que el 4% no está llegando a las aulas. Se está quedando. ¿Y está llegando? Se queda en... O sea, no es posible
decir que en educación sobraron 50.000 millones de pesos, que han sobrado más, cuando tú tienes todavía aulas de tartalada, o tienes falta de maestros, o como está en la actualidad, que no hay conserje quien limpie. Porque hay problema. Mira qué pasa. ¿Quiénes son los que limpian las escuelas? ¿Quiénes son los que cuidan las escuelas? Son empleados que nombra el gobierno. Eso ha sido normal en todos los gobiernos. Perfecto, no hay problema. No son de carrera porque cuando cambia el gobierno lo cambian. Ahora bien, hay gente que en la actualidad, un conserje de jornada extendida, ¿cuánto gana? 12.000 pesos, por debajo del salario mínimo. 12.000 pesos. El gobierno buscó un compañerito, los dirigentes lo nombraron en la escuela, porque hizo un trabajo. Bueno, entonces cuando está contento porque dio un currículo lo nombraron, cuando va al banco y recibe 12.000, te dice yo no trabajé para eso. Entonces, ¿qué resultado tiene la escuela con eso? Bueno, que es un empleado que tiene protección política, que no lo cancelan, pero no hace el trabajo. Por eso tú puedes revisar, va a la escuela vacía. Muy poco, porque hay empleados que los nombran, agradecen y son responsables, no son todos. Entonces, cuando tú revisas, ¿cuántos asisten a ese centro educativo? Y yo lo invito a que lo hagan eso en los diferentes centros. A trabajar, a limpiar la escuela, a cuidar la escuela. ¿Cuánto hay en la nómina? Porque está ahí, ustedes entran a transparencia del ministerio y ponen el nombre de la escuela. Aquí tenemos cercano, el Onésimo Jiménez, que yo fui director de ahí 7 años. Y usted revisa y dice, bueno, estos son los empleados. Vaya entonces con esa nómina de los empleados, que saben que ustedes tienen acceso a eso, para ver si están todos los empleados administrativos. Entonces eso hace que la escuela esté llena de basura, sin limpiar, se deteriora, y por eso te dicen todos los años hay que estar pintando, hay que estar resolviendo. Es que si no se le da mantenimiento, tenemos esa situación. Entonces, ahí es que está el flagelo político. Hay que tratar de resolver eso. Yo no tengo la fórmula del agua tibia para resolver eso, sí tengo lo más importante, que es la voluntad y la intención de que tenemos que resolver el problema educativo dominicano. Hay discusión sobre si deben seguir las pruebas nacionales o no, si se debe continuar empleando ese método de medición. Algunos dicen que no sirve, que lo único que provoca es estrés en los estudiantes y que no se ven los resultados esperados. ¿Cuál es la postura suya? El estrés normal de la gestación en la competencia de los cromosomas para llegar a... Eso es normal, la competencia y eso. Bueno, mi posición particular, nosotros tenemos que ver los países desarrollados. Como un país subdesarrollado tenemos que aspirar a eso. ¿Qué es lo que funciona allí? Bueno, tú puedes buscar la capital, por ejemplo, que se vende de América, Estados Unidos. Los Estados Unidos no tienen pruebas nacionales, pero hay pruebas de la ciudad y hay que pasarlo. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué quitar una medición que le pueda poner presión al estudiante, que demuestre su capacidad, sus habilidades, el aprendizaje que ha tenido para seguir hacia adelante? Precisamente porque dicen que no está diseñada la prueba como se diseña una evaluación, un proceso de desarrollo de cualquier entidad o persona, que es una evaluación para hacer ajustes y mejorar, sino que la prueba se coloca al final del proceso formativo preuniversitario y ya si el estudiante no desarrolló las habilidades o no tiene los conocimientos, pues poco le queda por hacer, que debería diseñarse otro tipo de prueba que permita ir haciendo ajustes en el desarrollo de habilidades, competencia y conocimiento de los estudiantes durante los 12 años de primaria y secundaria. Sí, lo que hay es un divorcio, realmente. Y usted señala algo, que se aplican las pruebas nacionales para pasar de nivel y ir a la universidad, pero que muchas veces no está de la mano con el desarrollo de la malla curricular en el día a día. Y es una queja incluso de los estudiantes y los mismos maestros. Entonces, no podemos criticar las pruebas nacionales en sí, si no es la estrategia de cómo se está trabajando. O sea, si existiera una correspondencia abrazada, coherente entre lo que
a ti se te pide para tú responder con lo que se te ha dado, entonces no hay ningún problema con las pruebas nacionales. Pero sí reconozco que hay un problema entre lo que se está desarrollando en el centro educativo y lo que al final se pide de forma evaluar. O sea, tú no puedes medir un ave nadando o un pez volando, porque cada quien tiene su capacidad de acuerdo a lo que desarrolló. Y es lo que está pasando. Hay una incongruencia entre lo que se está dando en la escuela, lo que se está supervisando y lo que al final sale en las pruebas nacionales. Ahí es que está el problema, pero no puedo decir pruebas nacionales es mala, pero es eso que hay que arreglar, es unos ajustes que hay que hacer, unos ajustes técnicos. Pero un ajuste sensible, porque hay que cambiar el modelo para hacer más evaluaciones durante el proceso y no una prueba final, porque ¿qué pasa? Que luego, bueno, las evidencias están de que un porcentaje sensible no aprueba la prueba o saca muy baja calificación. Entonces, ¿qué pasa después que yo me quemo en las pruebas nacionales? Tengo que simplemente volver a tomarla, pero no hay un proceso de la escuela, del sistema educativo, que me ayude a recuperar lo que yo no aprendí. No lo hay. Entonces, en la universidad tampoco se preocupa de nivelarlo, sino que la universidad te va mal porque no tuviste los conocimientos preuniversitarios necesarios, pero no hay un plan en las universidades de nivelarte, sino que te va mal y quizás en el desarrollo de la carrera tú comienzas a ubicarte, pero entonces, hay un trabajo serio que hacer. Pero va con esa laguna ya. Exacto, va con esa laguna. El tema educativo es amplio, sí, y no es de ahora, es un tema, bueno, estamos a la disposición en cualquier momento para venir a hablar solamente de educación, pero el asunto de eso de que el estudiante quede en el vacío y demostrado que a medida que pasa el tiempo rinde menos. El estudiante que se quemó en prueba nacional y sacó un 60 y necesitaba un 70, en la próxima baja del 60, demostrado. Eso están ahí los números. Entonces tenemos esa situación, pero eso hay que resolverlo. Fíjate que al revés, se desmontó la cultura, no sé si lo sabían. En las escuelas no se están dando exámenes. Eso está desmontado. Ya los exámenes finales que se daban, o de mediados de semestre, a mitad de año, eso no se da. El Ministerio de Educación desmontó eso. Entonces el estudiante no tiene cultura de tomar pruebas. Entonces, cuando va a pruebas nacionales, imagínate, eso es igual, toma este vehículo, manéjalo allí cuando tú no estás acostumbrado a manejar ese vehículo. ¿Qué te vas a pasar en el camino? Entonces los pobres estudiantes están en esa encrucijada. Minutos finales en esta conversación con Osvaldo Rosario. Hemos tocado temas que tienen que ver con educación, porque él es parte importante dentro del partido y de la ADP a nivel nacional. Y son temas los cuales no deben escapar, porque es de los que forman las estructuras principales en el desarrollo de un país, la educación. El tema de las direcciones del PLD, ¿ya se conformaron las direcciones o las que están son tentativas hasta que ya se convoque para una próxima ocasión, Osvaldo? Las direcciones, bueno, estamos en el proceso de validación completa. Entonces el comité político, nosotros celebramos el 10º congreso Reinaldo Pared Pérez. Entonces, en ese congreso se dieron sabes que el congreso es la máxima autoridad de un partido, se dieron las órdenes correspondientes, consultando a todos los miembros del comité central. Entonces, desde ahí se desprendió la renovación de cada una de las estructuras y estamos en ese proceso. Todavía no se ha finalizado. Se ha tratado de resolver aquellos y unos compañeros o ex compañeros que se han ido a otro partido, un derecho que le asiste porque la adhesión política es voluntaria. Usted está en un partido hasta que usted quiera. Entonces, hemos estado resolviendo esas situaciones. Un compañero que estaba en una dirección, en una estructura, usted sabe que si se va el presidente queda el vice, y entonces así se va rodando la dirigencia. Pero estamos en el proceso. Nosotros estamos todavía en el curso, no puedo decir terminamos. Ahora, asumimos la orden que dio nuestro secretario general, arranquemos también con la oposición,
vamos a hacer oposición porque ya hay una orden del secretario general, pero seguimos trabajando lo interno del partido. Con relación al partido, al estatus, ¿cómo van a manejar ustedes, cómo están manejando esta idea que se ha sembrado en el imaginario colectivo de que el PLD ha comenzado un proceso de involución, de desaparición, que ha venido de más a menos, que pasó del 2016 de sacar una votación histórica con más del 63, ¿verdad? 63% del electorado, al 20 a un 38, al 24 a un 10, y que se ha creado la imagen de que ha iniciado ese proceso de desaparición como otros partidos. ¿Cómo manejan ustedes ese discurso en contra del PLD como posibilidad de volver al gobierno? El discurso político que se maneja desde el oficialismo, desde la parte de nosotros, es un juego, es una dinámica. La política, eso se lleva ceñido, es parte del ADN político. No me gusta ese tipo de juego porque por el hecho de mi profesión como educador, me gusta ser transparente y objetivo. Pero voy a partir de un líder político que no fue del PLD, pero que para nadie es un secreto que fue trascendente en la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. Cuando José Francisco Peña Gómez, cuando Jacobo Masluta lo agarraban en el seno del partido y lo chocaban con las estructuras partidarias y los adversarios lo perseguían, ¿tú sabes lo que hacía él? Se iba al puente de la 17 y respondía con masa. Y ya ahí estaba la muestra. El PLD, con esta asamblea provincial, está respondiendo, ahí están. Está respondiendo. Ahora, cuando el PLD, con lo que yo expliqué, te obliga a ti, te validaste como presidente del comité de base, valídame tu comité de base. Tú vas a tener que ir a donde cada uno de los miembros, y los miembros se activan. Por eso Danilo, en la Asamblea de Santiago, dijo que en este momento el PLD cursa hacia el primer lugar. Estamos compitiendo hacia el primer lugar, independientemente ¿En base a qué ese alegato? a unos estudios técnicos que tiene el partido, porque no se pueden hacer estudios de encuesta por un asunto de ley, que eso lo regula, lo que trabaja la Junta. Entonces hay unos estudios técnicos. Pero se han estado publicando de los posicionamientos de los presidenciables del PRM y de otros partidos, que incluso hay un partido ahí donde parece que el hijo saca más que el papá. Todo eso se ha estado publicando. Eso también es un juego. Eso también es un juego. Esa parte, ese juego político que hay. Sí, pero eso de un juego político es una forma de hablar de la dinámica de la ciencia política. Sí. Pero nosotros estamos hablando de datos que respaldan un discurso, de datos. Sí. Y los datos a los que me refería al inicio son datos de las últimas grandes encuestas, que son las elecciones. Esas son las mejores encuestas que pueden haber, los mejores estudios del mercado electoral. Y yo creo que es indiscutible que el PLD ha venido de un 60 y tanto a un 38 a un 10%. Esos son argumentos de datos. Y se evidencia hoy mismo en la representación congresual. O sea, están como una tercera fuerza hoy día. La política es dinámica. La coyuntura que el PLD estuvo en el 20 y en el 24 no es la coyuntura de hoy, ni será la coyuntura de mañana. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir en ese sentido? Nos vamos a la historia. Nosotros en el 1996 alcanzamos el poder con solo 14,000 miembros a nivel nacional. 14,000, la dirigencia era poca, muy poquita. Y sin embargo alcanzamos el gobierno mediante unos acuerdos que siempre se hacen. Porque en la República Dominicana ustedes tienen los datos, y noto que sí, nadie gana solo. Incluso el gobierno ahora sacó un 47, partido a partido. No logró llegar al 50 Así más es. 1. Entonces aquí nadie gana solo, se hacen alianzas políticas. Ahora bien, nosotros pasamos de ganar el gobierno en el 96 a caernos bajito en el 2000, cuando ganó Hipólito. Y regresamos en el 2004. O
O sea, nosotros caímos en un tercer lugar, sin embargo nos fuimos en el 2004 nuevamente al gobierno. ¿Por qué pero ahora no no puede cayeron ser? a un tercer A un lugar. segundo lugar en ese momento, sí. Entonces, pero bajamos más del 50% en ese momento. Entonces, por eso que la política es dinámica. Ahora nosotros estamos trabajando, estamos resolviendo los detalles políticos que tenemos que resolver porque recibimos mensajes de la población. Dado Y la población no está respondiendo. Dado que se ha creado una percepción en base a lo que hemos dicho, a los datos últimos, de que la figura con mayor potencial para acceder al poder y sacar este gobierno es Leonel Fernández. ¿Ustedes no entienden que esa es la razón por la que se seguirá desangrando el PLD? Viendo que Leonel, que es un ex compañero de partido, que compartió con ustedes una misma visión de gobierno y de Estado, por la dinámica propia de la política, de que el político aspira al poder y se ve Leonel como la mayor posibilidad, ¿eso va a seguir desangrando el PLD? Bueno, desde que algún PLDista que llegó a nuestra fila de gobierno, a nuestra fila de partido, pero fue precisamente en los momentos del gobierno, porque en los momentos de bonanza llega todo el mundo, pero siempre nos quedamos los robles. Y le estoy hablando que con 14,000, que no es el caso ahora, nosotros logramos el gobierno. Ahora, el caso de ese partido que se desprendió de nosotros, uno de los partidos que se ha desprendido de nosotros, para nadie es un secreto que el presidente de ese partido, siendo presidente del partido, marchó contra nosotros. Marchó contra la intención de reformar la Constitución para perpetuar al presidente de turno. Sí, esa es una de las razones, pero la razón es la ansia del poder, la ansia desmedida, el hambre desmedida del poder. Y no es una cosa natural de un político. Y que no de todo, no de todo. Porque yo le puedo hablar con quien yo trabajo políticamente, Francisco Domínguez Brito, no es así. Y eso mismo no evidenciaba el que quería modificar la Constitución para quedarse. Entonces, pero lo que más obedecía, y ustedes lo deben saber, eso obedeció esa marcha a un acuerdo que se suscribió en un hotel en Manhattan entre el presidente de ese Partido Verde y el que hoy es presidente de la República. Entonces, a ese acuerdo que se suscribió y que se materializó ante el pueblo en el 2020, ¿fueron aliados o no fueron aliados? Entonces pero fueron aliados. Hubo un acuerdo de traición del presidente del partido en ese momento. Que exactamente. Era traicionar, dividir el partido para que pudiera fluir ese partido que hoy está en el gobierno. ¿Hay evidencia de eso, de ese acuerdo que se firmó? No hay un acuerdo firmado, pero sí tenemos evidencia de la llegada al lugar donde estaban. Nosotros tenemos esa evidencia en el partido. Bueno, gracias Osvaldo por acompañarnos en esta mañana. Interesante esta comparecencia tuya en el café de Diario 55 y te lo agradecemos. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes siempre. Gracias Santiago por sintonizarnos. Saludos a los compañeros que estuvieron con nosotros en línea y a todos, les abrazo a todos. Gracias. Osvaldo Rosario de la Dirección Provincial PLD Santiago ha estado con nosotros en el café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos partes del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana estaremos Dios delante después de la misa. Aquí nos reencontramos. Feliz resto del día.